Lo que quiero que te quede en la cabeza es que cada emoción viene a enseñarnos algo distinto. Y si nosotros estamos repitiendo un patrón, por lo cual un pensamiento, por lo cual mismas conexiones neuronales, por lo cual mismo cuerpo emocional, y estás atrapada en ese cuerpo emocional, es decir, que esa reacción, por ejemplo, de enojo, de vergüenza, de culpa, o sea, la emoción que predomina más en vos, es la que te está enseñando. Dejate enseñar por ella. Y tenemos que vivir y pasar por todas las emociones para ir a las más altas. Pero si yo cada vez que aparece mi cuerpo emocional en un estado de supervivencia que en algún momento tuve o una emoción particular que algo me hizo sentir y lo vuelvo a traer acá en el presente con toda mi biología, vuelvo a experimentar exactamente lo mismo como si estuviera viviendo eso, aunque hoy mi realidad, la persona que me acompaña, el espacio donde estoy, el rol que estoy cumpliendo es totalmente distinto, vuelvo a traer esa misma experiencia con toda mi biología. Como dice que estamos acá antes de entrar a una práctica de yoga, quería grabar este video porque hace mucho que no me pasaba por acá y fue una semana bastante movida en cuanto a emociones, en cuanto a comprensiones y bueno, se las quiero compartir siempre porque, como digo siempre, si no compartimos lo que nos pasa, las comprensiones, nuestra vida, nuestro día a día, no, quizás les puede servir del otro lado a otra persona y creo que eso se trata un poco el juego de la vida. Y primero, spoiler, fui a rendir la licencia. 5 preguntas me confundí, me volvieron a dar el examen, que haga 3 preguntas que las corrija, las corregí mal, así que no hay licencia. Poniéndolos al día un poco de eso. Emoción y frustración, enojo, conmigo misma, con el perfeccionismo, bueno, varias cosas y emociones que afloraron, ¿no? Y antes de taparlas y de no sentirlas, porque creo que vivimos en un mundo en donde si nosotros gestionaríamos mejor las emociones o sabrían el mensaje que hay detrás de ella, podríamos usarlo a nuestro favor. Y también, y no lo digo yo, lo dice la ciencia, hay emociones que afloran en cada persona de manera particular y se quedan alojadas en el cuerpo. Entonces, para mí es importante poder tomar conciencia de cada una de ellas. El enojo nos enseña a poner nuestros límites, el enojo nos enseña a poner nuestros límites, la tristeza nos enseña que estamos dejando algo y que estamos soltando lo viejo, la vieja estructura. La ansiedad nos enseña que tenemos que estar en este momento presente, que nos estamos yendo mucho y que también, si la usamos a nuestro favor, está buenísimo proyectarnos y tener una visión de hacia dónde también, viviéndolo acá, en este momento, ¿no? También el miedo de eso que queremos cuidar y que está ahí por detrás. Y volviendo un poco a la ira, también me ponía a pensar en estas personas, si yo era también, decía que yo no me enojaba por nada, que a mí nada me hacía enojar. Y realmente me estaba mintiendo a mí misma en un montón de aspectos porque en alguna parte ese enojo se estaba aflorando en mí. Y no da la casualidad en ese tiempo, cuando yo reprimía las emociones, que tuve hígado graso, que es justamente el que se encarga de depurar, ¿no? Esta ira, este enojo. Y yo me decía realmente que no tenía, que no me enojaba por nada, y a veces lo escucho a varias personas, y pueden tener otra templanza, por supuesto, pero sí hay cosas donde uno se tiene que poner los límites, y son estas famosas personas buenas, entre comillas, que también he sido, del que todo los pasan por encima porque no logran reconocer primero sus límites para poder reconocerlo en el otro, ¿no? Entonces, si vos no te pones los límites a vos, otra persona va a hacer exactamente lo mismo y te va a tratar del mismo cuidado que te tengas a vos. Entonces, bueno, la ira es algo que tenemos que trabajar. Pero en todo esto me pasó la frustración de pensar que en una determinada manera, forma y tiempo iba a pasar lo que yo creía que iba a pasar, que iba a tener licencia y demás, ¿no? Entonces apareció la frustración, enseñándome primero que algo tengo que aprender, que todavía evidentemente no me las sabía todas. Por otro lado, también me enseñaba que los tiempos de Dios son perfectos, que por más que yo quiera, hay cosas que no las puedo controlar y que no están
que no dependen de mí, a soltar un poco el control. También me enseña y nos enseña en sí eh, a dejarnos guiar, a seguir aprendiendo, a seguir intentando, porque en esto que me pasa, por ejemplo, que también les enseñé y nos pasa a todos, yo siempre, y me di cuenta en la facultad, en grupos de deporte, de trabajo, lo que sea, no todos los que empiezan terminan. Y también es parte del proceso, ¿no? De personas que te acompañan durante un tiempo determinado. Y, y en eso está la constancia, los desafíos, la determinación. Y es por eso que realmente el primer año de facultad o de trabajo incluso no es el mismo del último año, que terminan algunos pocos, ¿no? Y tiene que ver con la constancia, la disciplina, con el enfoque, con qué descubriste en el tiempo también ese que querías para vos, y por eso también está buenísimo cambiar. Y también yo me repetía mucho que lo que empiezo lo termino, porque no puedo hacer algo que realmente, si voy a medias no voy directamente, si voy con todo a hacer algo. Yo no voy a ir a probar. Por eso cuando a mí me dicen, bueno, dale, Tati, empiezo, pruebo, ni vengas, no hagas nada, no accionemos, porque ya sé que venir a probar es, voy a ver qué onda, qué pasa, y realmente si vos querés ir a hacer algo, lo vas a ir a hacer con todo. Si a medias, ir a probar a medias, no vayas. Y bueno, descubrí también en todo este aprendizaje que esta comunidad se está expandiendo en todos los países, vamos a llegar literalmente a todo el mundo. Y creo que tomar esa responsabilidad y todo lo que implica por detrás, porque llevar adelante un mensaje con toda una estructura, con todo lo que implica después realmente si crees que tu mensaje es bastante fuerte, invertir en él, invertir en la información que querés que llegue a muchas personas. Y obviamente eso tiene un valor porque así como yo pagué a otras personas para tener esa información y después ordenarla, bajarla, estructurarla, organizarla, saben que me anclo mucho mi energía masculina y que trato de enviarle siempre acciones o una estructura, ¿no? Porque generalmente muchas personas empiezan algo y necesitan una guía de un paso a paso, que si bien yo siempre digo, el seguimiento, el paso a paso lo hace uno en su propio proceso, pero muchas veces necesitamos dirección. Y para eso estamos nosotros desde este lado, ¿no? Los que trabajamos comprometidos con la causa de, en este caso, transformar vidas, cambiar cuerpos, cambiar física a nivel mental, y se ve reflejado, lo pueden ir a ver en mis historias, cada una de las personas que decide ir a fondo con su información, con su proceso. Y tienen una hermosa energía, literal. Y justamente ahora que estoy en esta, a unos días de mi cumpleaños, y por eso estoy haciendo este video también, porque lo primero que se me venía a la cabeza hace unos años cuando yo tenía relación con uno de mis amigos que éramos muy espirituales, ya en nuestras charlas siempre, y las personas que me conocen saben que soy muy filosófica, que de esas que van hacia las profundidades y que crean el espacio, siempre fui así. Y es una parte que tuve que desarrollar y potenciar muchísimo, porque realmente que yo creía que todos éramos así de profundos, y después me di cuenta que era parte de mis dones también y mis talentos, ir hacia las profundidades, creando un ambiente y un espacio seguro para un otro, ¿no? Eh, que muy pocas personas logran crear ese espacio, y para mí es muy importante eso sobre todas las cosas. Pero dicho todo esto, esta semana, y una frase que se me repitió de este amigo que nos repetíamos mucho, era: se aprende por contraste. Uno no puede experimentar la luz si no, primero no fuiste hasta las oscuridades, no abrazaste tus sombras. O sea, realmente cuando yo veo una persona que está iluminada, brillando en su mejor momento, me pongo a pensar y digo, lo que habrá pasado internamente, o sea, la oscuridad que ha abrazado a esa persona para ahora experimentar la polaridad contraria. Y esto no quiere decir que tengamos que sufrir para vivir esa vida, ¿no? Y experimentar la luz. Pero sí es que realmente estuve en una semana
de mucho aprendizaje interno de todas estas emociones que digo, tratando de tomarlas como información y no como, o sea, la mayoría, el 90% de las personas las tapan porque no queremos sentir y venimos a esta vida a experimentar y a sentir. Y no querés sentir las emociones, no querés sentir qué te está queriendo decir esa parte del cuerpo. No puedes interpretarla porque no tenés la información, por eso es tan importante tener la información para... La mente necesita estructurar y regular el sistema nervioso y por eso siempre digo que se necesita la información primero de lo que te está pasando para ordenarte, porque es una información que nosotros también le mandamos a nuestra mente subconsciente. Por eso también necesitamos la estructura, la lógica, la ciencia para creer un montón de cosas y porque predomina fuertemente el discurso médico hegemónico. Que no voy a entrar ahí, pero... Y por eso muchas veces digo esto de, no lo digo yo, lo dice la ciencia y tratamos de buscar estudios científicos, sobre todo cuando somos muy racionales. Entonces, esta semana aprendí esto, que se aprende por contraste. Realmente uno puede experimentar niveles de calma, de paz, por así decirlo, si pasaste por mucha ansiedad, si fuiste realmente, si no pudiste conectarte con tu presente y estabas todo el tiempo. Y cuando llega ese momento en que empezás a regularte y a entender y a organizar la información de cada emoción que te viene, para mí es cuando uno sube a esos próximos niveles. Porque voy viendo también a medida que voy experimentando niveles más profundos y que voy usando todas estas emociones que les digo como información para aprender, estamos acá para aprender. Y el que no esté acá para aprender, directamente que se vaya, el que ya se lo sabe todo, que deje de mirar este video. Porque por más que tengamos también la información externa, después hay una sabiduría interna de la información del cuerpo de cada uno del ADN que a mí me parece maravilloso eso. Yo siempre les digo, cuando veo que hay una emoción que aflora, específicamente cuando estás atrapado en tu cuerpo emocional, que hace mucho venís con vergüenza, con culpa, con ira o lo que sea, esas emociones más bajas, y hace mucho, es la emoción que te va a transformar. Es la emoción que tenés que usar como maestro, porque es la que vos en particular viniste a experimentar. Y después, cuando usamos esas emociones a nuestro favor, que nos están queriendo decir algo en este momento, como yo les decía, la alegría, por ejemplo, es alineación, cuando te sentís alineada, y muchas veces creemos que es cuando tengamos esa cosa indeterminada, cuando tengas esa pareja, esa persona, ese espacio, ese lugar, ese auto, esa determinada cantidad de plata. Y he experimentado casi todas, pero me he dado cuenta que vibrar en esa frecuencia, porque es una frecuencia, implica justamente estar alineada. Estar alineada, sí, con todas esas cosas, por supuesto, pero también en sintonía con mis emociones y con lo que se presenta afuera. Porque aunque afuera mis ojos vean que es un caos cuando perciben desde el ego, desde el enojo, desde la ira, desde el sufrimiento más que eso, que es como una jaula mental en realidad que uno se crea con pensamientos que no son reales, con ideas que no son reales, con creencias que nos impusieron, ni siquiera somos nuestras, porque para mí lo más importante también es entender qué vida estás viviendo, si la tuya. Si tu vida sería una película, ¿la mirarías? Si en este momento tendrías que volver a nacer y elegir vos tu vida, ¿elegirías la misma vida? Preguntas que uno se tiene que hacer también en este proceso. Cada situación que se presenta, usarla como un maestro que me está queriendo enseñar esto. Porque cuando automáticamente puede ser, y les cuento algo, como nos estamos expandiendo a nivel comunidad, país y todo lo que está pasando, y algunas cositas que se vienen, que estoy armando a nivel internacional, me sacó mucho de la zona de confort porque tuve que organizar cosas externas con otras plataformas internacionalmente y demás, y me sacó mucho de la zona de confort porque lloraba mi niña como diciendo, ¿por qué me tengo que hacer responsable de esto? Que venga por favor alguien adulto, no yo, otra persona, hacerse responsable de esta situación, ¿no?
Y es ahí cuando digo, vos querías crecer, vos querías esto, estás creciendo, esa niña por momentos aparece, sobre todo si hay emociones, está la niña. En la adultez no quiere decir que no haya emociones, sino que la adulta puede resolver de una mejor manera. Entonces, bueno, más allá de eso, para mí es muy importante poder centrarnos en qué nos quiere decir en este momento las emociones, en gestionarlo, en regularnos, en poder observar si está el enojo, la ansiedad, la ira, la vergüenza, la apatía, el miedo que nos paraliza, pero lo podemos usar justamente como catapulta para pasar al próximo nivel y apretar el acelerador, porque miedo tenemos todos. El que no tenga miedo que tire la primera piedra. El tema es, ¿qué haces? ¿Qué haces con ese miedo? ¿Qué haces con esa emoción? Si preferís, no sé, salir de fiesta, tomar alcohol, eh, salir a entrenar, porque todos lo alquimizamos, lo transformamos de una manera totalmente distinta, pero eso tiene un impacto positivo o negativo de una forma o la otra. Vos elegís cómo y cuándo, con quién y por qué. Aunque creas que no, aunque creas que no. Y lo que quiero que te quede en la cabeza es que cada emoción viene a enseñarnos algo distinto. Y si nosotros estamos repitiendo un patrón, por lo cual un pensamiento, por lo cual mismas conexiones neuronales, por lo cual mismo cuerpo emocional, y estás atrapada en ese cuerpo emocional, es decir, que esa reacción, por ejemplo, de enojo, de vergüenza, de culpa, o sea, la emoción que predomina más en vos, es la que te está enseñando. Dejate enseñar por ella. Podés buscar en miles de plataformas libros, también no quería traer acá para meterme en todo esto, pero hay una escala vibracional donde dice que cada frecuencia, cada emoción vibra en una frecuencia determinada. Y es desde ahí donde surge la preenfermedad, la presalud, contraído, expansión, expandido. Y tenemos que vivir y pasar por todas las emociones para ir a las más altas. Pero si yo cada vez que aparece mi cuerpo emocional en un estado de supervivencia que en algún momento tuve o una emoción particular que algo me hizo sentir, y lo vuelvo a traer acá en el presente con toda mi biología, vuelvo a experimentar exactamente lo mismo como si estuviera viviendo eso, aunque hoy mi realidad, la persona que me acompaña, el espacio donde estoy, el rol que estoy cumpliendo es totalmente distinto, vuelvo a traer esa misma experiencia con toda mi biología, porque no estoy pudiendo ver qué me está queriendo decir ese cuerpo emocional y solamente estoy trabajando el físico, por eso yo solamente no trabajo en eso. Hay que ver qué emoción predomina en vos y con cuál y qué te está queriendo decir en este momento. Así que bueno, voy a entrar a las prácticas de yoga, que estamos trabajando mucho todos estos miedos, el enojo, la culpa, la vergüenza, las emociones y tratar de gestionarla como lo hacemos en las distintas plataformas, que es muy importante esto porque cada emoción nos hace regular el sistema nervioso de distintas maneras, ya sea el sistema nervioso simpático o parasimpático. Y para todos es totalmente distinto. No quiere decir que el enojo, que la ira, que la vergüenza, que la culpa me desregule mi sistema nervioso, porque va a implicar mucho de que una determinada situación, qué ideas, creencias, valores tengo yo de eso, por lo cual me contraiga o me expanda. No tiene que ver en sí, tiene que ver sí con la emoción, pero también tiene que ver con las ideas, creencias y valores que tengo. Así que bueno, también pronto a vivir las experiencias de regulación del sistema nervioso, de restaurar las barreras intestinales, de entender la relación gestión, cuerpo, emoción, cuerpo, mente, de ver cómo todo esto impacta también en nuestra biología, en nuestro día a día, para poder junto con la alimentación, la suplementación, los hábitos que hagamos en el día a día, alinearnos, ordenarnos, pero trabajar todo. Ni tirarnos todo a esto, ni tampoco tirarnos todo a lo otro. Por balancear ambas, prestarle atención. Quiero que me dejes en comentarios qué emoción predomina en vos, así también te dejo la respuesta de qué te viene a enseñar. Y te espero en las distintas plataformas que me llegan mensajes hermosos de los cursos, los programas, las experiencias que van viviendo, cómo se van transformando. Te invito también a mi Instagram, Tatiana-Arocha, ahí vas a poder ver testimonios, chicas que están dentro de la membresía, la comunidad, los programas, la verdad bajo tu piel, tu cuerpo, el portal, el curso de alquimia femenina.
aprendiendo un poquito de las fases del ciclo, de qué nos viene a traer también, cuál es la información a nivel cuerpo, emocional, mental y físico. Así que te invito a traspasar todo eso, a traspasar los miedos, la culpa, la vergüenza, a ser quien en verdad sos, pero viviendo la experiencia por medio del cuerpo, que para mí al final es lo más importante. Por eso también la experiencia del sábado se llama Tu Cuerpo, el Portal. Así que las espero, gracias por resonar, por estar. Recordad suscribirte para los nuevos videos, para una masterclass que también que se viene gratuita, y todo lo nuevo y trascendente en esta comunidad.